Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tutoría de esta semana. Bienvenida Jocelyn, María Luisa, Dina, Ronnie y Jaime. Bien, estamos en la semana del 6 de junio al 12 de junio, que es la fecha para la presentación de las tareas de esta semana. Continuamos con la dinámica de 2 tareas por semana, un foro y un ensayo o un informe académico. Entonces voy a explicar primero el foro y luego la tarea del ensayo. Para ello vamos a ver el calendario del espacio de aprendizaje y aquí podemos ver, me avisan si lo pueden ver, por favor. Sí, se puede ver, licenciado. Ok, gracias. Aquí tenemos que estamos siempre en la unidad 1, pero ya en el tema 4, actividad 7. Vamos a hablar en el foro sobre las ventajas y desventajas de las herramientas de investigación cualitativa. Vale 2 puntos oro y la fecha es el 12 de junio, que es el próximo domingo. En vista de que ayer no hubo luz desde la tarde, he decidido ampliar la fecha un día más. Entonces la tarea se va a vencer el lunes 13 a la medianoche, tanto el foro como el ensayo. Y la actividad 8 es un archivo donde comparemos el enfoque cualitativo versus el enfoque cuantitativo. Vale 2 puntos oro y es para el lunes 13 de junio. Bien, voy a explicar el foro. Primero, hay que leer la presentación denominada enfoque cualitativo versus cuantitativo, que está en el libro de la clase, escrito por Marcela Benassini. Hola, ¿me escuchan? Buenas Hola. noches. Sí, se le escucha. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Es que se me fue el internet aquí en la U. Hasta cuando estaba diciendo la tarea de la... Está diciendo el nombre de la autora del libro. Ajá. Ah, ok, gracias. Bien, la tarea 7 es la primera de esta semana, es el foro. Vamos a hablar de las ventajas y desventajas de las herramientas de la investigación cualitativa. Entonces vamos a responder esta pregunta generadora. Siempre vamos a versar o a dar nuestra opinión sobre esta pregunta. ¿Por qué es importante entender las ventajas y desventajas de las herramientas que se utilizan en la investigación cualitativa? Decirles que en Honduras, cuando hablamos de investigación en general, y por supuesto aplica la investigación de mercados, hay unos autores que son bastante conocidos y famosos y que son los que, por decirlo de alguna manera, dominan o rigen la investigación en Honduras. Y él es Hernández Sampieri y sus colaboradores. Casi toda la investigación que se hace en Honduras se hace bajo el método propuesto de investigación por Hernández Sampieri y las personas que colaboraron a escribir este libro, que ya va por la 7ª o creo edición ahora mismo. Entonces, Hernández Sampieri menciona 3 tipos de investigación que los podemos ver aquí en estos círculos, solo para que lo sepan. Hay una investigación cuantitativa, se llama cuanti porque es numérica,
Es una investigación que lleva datos estadísticos que se obtienen a través de la aplicación de un instrumento como la encuesta o el cuestionario. Ese instrumento me da información para poder generar una base de datos en Excel, poder analizarla, poder hacer gráficos y poder interpretarlos en un informe. Eso sería investigación cuantitativa. Para que lo entendamos mejor, es una investigación que lleva números. Luego tendríamos una investigación cualitativa, que puede ser este círculo verde. Quali, de cualidad. ¿Qué significa, para que lo entendamos, una investigación no numérica? Una investigación sin números. Solo es una investigación descriptiva de percepciones de personas de manera individual o de grupos. Entonces, ¿cuál es una de las grandes diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa? Es que la cualitativa no es numérica y la cuantitativa sí es numérica. Una no lleva números y otra sí lleva números. Y luego Sampieri propone una investigación que une, por decirlo así, ambos enfoques. O sea, está así. Y Sampieri propone una investigación mixta, que es la unión de ambos enfoques. Vamos a ver. Sería delante del texto. No se puede ver, pero esto debería estar encima. Si el verde fuera lo mixto, sería una unión de lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, un enfoque mixto lleva números, también lleva otra parte que no lleva números. Por eso se llama mixto. Ahí mezclo los dos enfoques. Ahora, cada enfoque tiene sus herramientas para la obtención de información. Entonces, en el foro, ustedes tienen que leer el contenido y hablar de las ventajas y desventajas de esas herramientas que están relacionadas o que se utilizan en la investigación cualitativa, en la investigación no numérica. Y les voy a mencionar dos de ellas. Una es la entrevista estructurada. Esta herramienta consiste en tener un guión ya escrito de las preguntas que usted quiere hacer a una persona o a un grupo. Son preguntas abiertas porque es una entrevista. La principal característica de las entrevistas, repito, es que son preguntas abiertas. Si estamos hablando de la biografía de María, por ejemplo, yo le voy a preguntar cuál es su nombre completo, por qué le pusieron así, en qué lugar nació, en qué año nació, cuántos años tiene usted, cuál es su estado civil, cuáles son sus pasatiempos favoritos, está estudiando en la actualidad. Si se fijan, son preguntas abiertas. O sea, cuando digo abiertas, es que la persona va a responder lo que en ese momento piense y considere que debe responder desde su perspectiva y desde su realidad. Entonces, esa es la gran característica de la entrevista, que todas las preguntas son abiertas. Y yo, cuando hago el análisis de esa entrevista, yo transcribo, escucho lo que me dice, lo transcribo de manera literal, o sea, escribo lo que esa persona dijo, así tal como lo dijo. Entonces, la entrevista estructurada es una herramienta bastante buena porque usted ya tiene un guión que seguir y en teoría no se debe salir de ese guión. Y usted lo escribe previamente en la oficina antes de ir a aplicarlo a la persona o al grupo para ver si lo que está preguntando es lo que usted, es la información que usted necesita recopilar. O si hay preguntas que debe anexar o preguntas que debe quitar. Entonces, una de las grandes ventajas de esta herramienta es que me permite planificar los resultados que yo deseo obtener con la entrevista. Yo tengo el tiempo para poder aplicar el instrumento y que me responda
pero yo previamente he elaborado las preguntas en la oficina. Una de las desventajas de este método y de las entrevistas semiestructuradas, porque son bastante parecidas, es que a usted le pueden estar respondiendo, pero usted puede que sea un poco difícil llegar a saber si me están diciendo la verdad o no. Como yo no conozco la persona que voy a entrevistar, no sé si me está diciendo la verdad, no sé si me está diciendo que es casada y es soltera, tiene hijos o no tiene hijos. Entonces yo tengo que creer en lo que me dice la persona que yo estoy entrevistando. Entonces ahí entra un punto de vista ético. Yo creo todo lo que me dice. Entonces, al final, la investigación cualitativa aplicada con instrumentos o con herramientas, que en el fondo es lo mismo. Cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de una entrevista estructurada o semiestructurada, y cuando hablamos de herramienta, son palabras que son sinónimos. Puede usar herramienta o puede usar el otro término. Entonces, la subjetividad es una de las cosas que ponen en entredicho la investigación cualitativa. Todo es subjetivo porque está visto desde la óptica o perspectiva o percepción de una persona o de un grupo de personas. Una persona hoy le puede responder una cosa y la entrevista dentro de 2 años y le va a responder otra cosa. ¿Por qué? Porque todo es dinámico y todo cambia. Pero yo tengo que creer en lo que me dice esta persona. Y luego tenemos la entrevista semiestructurada, que es un guión, pero más flexible. O sea, usted puede tener unas 3, 4 preguntas y luego sobre la marcha ir metiendo otras preguntas para recolectar información que a usted le interese. Usted va haciendo más preguntas. Ahora, eso puede tener la desventaja de que puede tardarse mucho más tiempo. Entonces, eso también hay que planificarlo un poco. Pero la entrevista estructurada ya no le permitiría, en teoría, hacer más preguntas que las que usted ha planificado. Voy a hacer 10 preguntas y ahí muero. Punto. La entrevista semiestructurada. Hago 3 o 4 preguntas y luego las preguntas que me surgen. Este tipo de herramienta puede tener la ventaja de que puedo preguntar más cosas de las que pregunto en la entrevista estructurada. Ahora bien, puede que la persona que me esté respondiendo me responda cosas y se salga del tema y eso me lleve pues a no obtener la información que yo quiero. Entonces yo tengo que estar atento para escuchar lo que me está contando, y si no me está contando cosas que me interesan, lo vuelvo a traer al tema sobre el cual le estoy entrevistando. Entonces ahí pueden ver ventajas y desventajas. Otra ventaja de estos métodos es que se puede aplicar a una persona, a 5 personas, a 10 personas, pero no aplicar una entrevista a 400 personas, a 300, a 200. Es una locura. Eso es para la investigación cuantitativa. Entonces, una ventaja es que se puede aplicar a grupos pequeños, a grupos reducidos, y una desventaja es que no se puede aplicar a grupos grandes. Les doy esos tips pues, para que los tengan en cuenta cuando participe en el foro, ¿verdad? Entonces, todas las herramientas al final son útiles y cada una de las herramientas tiene su finalidad. En el caso de las entrevistas, pues es la recolección de información que no es numérica, que lleva solo información descriptiva de cualidades. Si yo estoy hablando de cualidades, pues obviamente el mejor método que puedo aplicar es la entrevista estructurada o semiestructurada. Hay otras herramientas como la observación, como los grupos focales, que es trabajo con grupos de un determinado tema, que también son herramientas que están en la investigación cualitativa. Entonces ustedes tienen que ir pensando primero en la herramienta, aquí les menciono 2, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. ¿Ok? Al momento de utilizarlas en la investigación cualitativa. Entonces, los criterios de evaluación son los mismos, las ideas planteadas,
deben tener una secuencia lógica. Respondo primero la pregunta generadora sobre la idea central del tema del foro y luego puedo comentar lo que diga un compañero o dos compañeros. Al final necesito tener dos participaciones. Una mía, respondiendo a la pregunta generadora, que es ¿por qué es importante que las ventajas y desventajas de la investigación, de las herramientas que se utilicen en la investigación cualitativa? Y luego yo puedo responder a un compañero. He leído todas las participaciones que hacen en los foros y la mayoría están muy buenas. Ahí creo que no tienen ningún tipo de problemas. Eso sería en relación con la tarea del foro. Y luego el ensayo, que es Se la le escucha actividad. entrecortado, Luis, no se entiende. ¿Qué parte se escucha entrecortado? ¿Todo o alguna parte? ¿Hola? Hola. En mi caso yo lo escucho bien, Luis. Ajá. Bueno, no sé si, ¿quién fue que dijo? María, si hay algo que quiere que le repita. María, porque dijo que le escuchaba entrecortado, pero yo le estoy escuchando claro. Puede ser el internet de ella que esté mal, entonces por eso escucha entrecortado. Ok. Bueno, María, si tiene alguna pregunta, me la puede hacer también para reforzar o para responderle la duda que tenga. Bien, con relación al ensayo, vamos a leer la presentación de PowerPoint donde se comparan ambos enfoques, cualitativo versus cuantitativo. Y luego vamos a elaborar un ensayo que tenga los siguientes elementos. La portada, una introducción de media página como mínimo o una página como máximo. Por favor, no hagan introducciones de un renglón porque no tiene sentido. Hay que ponerle más información a la introducción. El objetivo de la introducción es que cuando usted la lea sepa de qué se va a hablar en los siguientes pasos del ensayo. Bueno, en este caso, el ensayo es sobre un análisis comparativo de la investigación cualitativa versus la investigación cuantitativa, identificando principalmente las diferencias entre ambos enfoques. ¿El objetivo cuál es? Pues realizar un análisis comparativo de ambos enfoques de investigación. Básicamente es un objetivo. Y aquí, chicos, donde dice mínimo 2 hojas de contenido, yo les sugiero que en vez de eso, para que entiendan mejor los conceptos o los enfoques, hagan esto. Hagan un cuadro donde en una columna pongan el enfoque cuantitativo y en otra el enfoque cualitativo y vayan comparando un enfoque con otro. Por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos. El enfoque cuantitativo utiliza la estadística, o sea, utiliza números. El enfoque cualitativo, ya dijimos, es cualidad, no utiliza números. Esa es una de las diferencias entre ambos enfoques. Otra de las grandes diferencias es que el enfoque cuantitativo es objetivo. O sea, usted se plantea unos objetivos y eso es lo que usted va a lograr o lo que va a corroborar al final con las conclusiones. En el caso del enfoque cualitativo es subjetivo. ¿Por qué? Porque se basa en la opinión de percepciones de personas. Y este se basa en un análisis estadístico, ya sea con una estadística básica o con una estadística más avanzada. Aquí uso las matemáticas, por eso es un enfoque objetivo. Y en este caso, el enfoque cualitativo es subjetivo porque se basa principalmente en las percepciones de las personas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si ustedes consultan el libro de Hernández Sampieri o el de Marcela Benassini, ahí van a poder encontrar otras diferencias. Yo creo que esta sería la mejor manera de hacer este ensayo. Entonces, repito, no es necesario llegar a 2 hojas de contenido.
simplemente haga un cuadro como el que está viendo aquí y vaya poniendo las diferencias entre un enfoque y otro. ¿En qué se diferencia el enfoque cuantitativo del cualitativo? Por ejemplo, ¿qué herramientas usa el enfoque cuantitativo versus qué o cuál es la principal herramienta que usa el enfoque cualitativo? ¿Cuáles son los pasos de cada enfoque? ¿Tiene los mismos pasos? ¿Tiene pasos diferentes? Entonces, todos esos elementos van a conformar este cuadro comparativo que en vez de hacer un texto en el contenido, yo hago este cuadro con las diferencias que yo pueda investigar. ¿Ok? No sé si entendimos esa parte y si tienen alguna duda. Jocelyn. Sería como un cuadro comparativo. Sí, el contenido. El contenido, un cuadro comparativo y la introducción normal y bibliografía, si sacamos de Bibliografía si saca, internet. la coloca al final. ¿Ok? Ok, entonces ahí sí, entendí. Cualquier Ok, duda le pregunto. perfecto, gracias. Dina, ¿tiene alguna consulta? No, doctor, todo entendido. Ok, Jaime, ¿alguna duda con la tarea? No, Liz, todo bien. Ok, bueno, cualquier consulta, tenemos los medios oficiales, que es el foro de consultas académicas, el correo interno del campus, de manera informal el WhatsApp. Así que yo quedo atento a cualquier duda que tengan. No me resta más que agradecerles por haber venido a la tutoría y decirles que pasen buenas noches y que estamos en contacto. Hasta luego.